En un mundo que cambia todos los días, la educación también necesita transformarse. Aquí abrimos conversaciones que inspiran, cuestionan y nos invita a mirar desde nuevas perspectivas. Este es un espacio para pensar juntos, con respeto, con curiosidad y con un propósito. Bienvenidos a Transformando el Rumbo Educativo, un podcast donde reflexionar también es una forma de aprender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Transformando el Rumbo Educativo. Para los que apenas es su primera vez en este podcast, mi nombre es Nancy Valdés, especialista en educación. Principalmente me encanta la filosofía de Finlandia y una de las áreas que más me emociona, me motiva y promuevo pues es la parte de la lectura, porque para ellos leer no es tan complicado ni tan complejo, ni un trauma ni desafío para las familias, porque simplemente la lectura forma parte de su cotidiano, de su día a día, y así como ven la televisión, juegan con las iPads, salen a jugar, la lectura forma parte también de su cotidiano, y eso hace que entonces no se vuelva una obligación o algo que los niños simplemente resisten. Entonces, bueno, pues en el capítulo anterior les había platicado un poquito de mi historia acerca de cómo fue para mí mi relación con la lectura en mi infancia, cómo lo terminé sanando y la importancia que tiene para mí hoy como educadora el fomentar la lectura, pero desde otro lugar, no desde la obligación. Y también les había contado que aquí en Cibatá, en la comunidad en donde vivo, pues a partir de agosto se nos ocurrió crear un espacio para que los chicos pudieran leer en sus jardines, en sus casas. Tenemos un lugar increíble que se llama Parque Hamadi y ahí empezamos a crear varios eventos, y esto empezó de mi parte como iniciativa como educadora, pero obviamente no lo podía hacer sola, así que decidí invitar a mamás que de alguna manera en su momento conocí primero a sus hijos. Me llamó mucho la atención este gusto, esta fascinación que ellos tenían por la lectura. Les dije, se los hice saber, y ellas sin más fue de sí, cuando empezamos. Y bueno, pues desde agosto hasta el día de hoy estamos con este movimiento. A las tres ya las conocen. Tuvimos, ahorita ellas se van a presentar, a dos de ellas en el capítulo 10, hablándonos acerca de cómo fue para ellas la elección de escuela a partir de sus intereses. Y también tuvimos a Alma hace poquito, que nos habló acerca de cómo ser una buena comunidad, cómo ser vecinas. Le mandamos, por cierto, un saludo a Normita, que es quien nos apoyó en esa ocasión. Así que bueno, pues bienvenidas, gracias por aceptar una vez más la invitación. Al ratito, al final, les contaré un secretito, pero todavía no. Y bueno, por favor, preséntense cada una de ustedes, quiénes son, a qué se dedican, mamás de quiénes son, y bueno, de alguna manera esta relación que ustedes tienen con la lectura, con los libros. ¿Quién quiere comenzar? Hola, yo soy Alma, pues soy la mamá de Víctor y Victoria. Victoria tiene 9 años, Víctor tiene 11, y actualmente, bueno, yo soy chef, pero actualmente estoy en casa y pues apoyando al grupo de la lectura y sumando un poquito a todo lo que me invita a hacer Nancy. Muy bien, gracias. Vale, yo soy Arelis Gómez, soy mamá de 2 niños, uno de 11 y, bueno, no, 12, acabo de cumplir sí, 12 es cierto. años, y uno de 7 años. En mi trayectoria como mamá, pues desafíos, y muchos de ellos justamente a través de la lectura fueron como superados, porque fue una herramienta que descubrió mi hijo a los 8 años y que le fascinó y que entró en ese mundo y que hoy en día todavía sigue ese proceso de lectura, y ha sido pues todo un acompañamiento, pero también todo un descubrir para nosotros como padres de cómo sí se puede ir consiguiendo herramientas que vayan con sus personalidades y que les permitan a ellos explorar mundos a través de herramientas que tenemos a su disposición, y que solo permitirles que las exploren, ¿no? Entonces, mi historia, yo actualmente me dedico a hacer terapias holísticas, barras de Access, hago numerología, hago terapias con hipnosis, y todo fue un camino de descubrimiento a raíz de toda esta búsqueda con mi hijo mayor, que
que se sospechaba de un trastorno por déficit de atención, que no fue así, que justamente los libros nos mostraron que no había dicho trastorno. Así estuvo la historia. Muy bien, por acá. Mi nombre es Fabiola, soy mamá de Isabela Sandoval, ella tiene 11 años y bueno, los libros para nosotras es un momento importante o ha sido un momento importante porque ha sido un vínculo entre nosotras como madre e hija. Realmente desde que estaba ella pequeña, mi preocupación de cómo iba a ser nuestra relación después de la lactancia era un cuestionamiento que en ese momento me llenó como de pregunta existencial. Entonces descubrí que la lectura, yo leerle, iba a ser un vínculo bonito y ahora ya que tiene 11 y que es independiente y lee, pues sigue siendo parte de ese vínculo como mamá y como hija. Y bueno, yo soy maestra de yoga y también a partir de ese camino pues trato de encontrar esos momentos para continuar el camino del aprendizaje, de seguir viendo nuevos libros, de trabajar pues nuevos horizontes y pues bueno, y gracias por la invitación, Nancy. Buenísimo. Yo quiero preguntarles, sí, a las tres en general, esta parte en donde en México la lectura, como lo dije en un inicio, para muchos ha sido algo traumático. No sé cómo haya sido para ustedes en su infancia y ahora como mamás, si fue un tema realmente complicado, esta parte de es que ya tiene que leer a los 7 años y si no lee es que tiene quizás un déficit o hay algún problema, o mándelos a la regularización porque hay un problema con el pequeño. Y entonces toda esa parte quizás antes, ahorita ya sus hijos ya están en otra etapa, pero a los 7 años era algo que las escuelas hasta ponen nervioso de pronto a los papás de los logros académicos que mi hijo tiene que tener, y que de pronto los pequeños no los logren puede convertirse hasta en una preocupación, en un dolor para los padres. ¿Ustedes cómo lo vivieron tanto en su infancia y ahora como mamás? ¿Alma? Pues en la infancia yo recuerdo que mi abuelo leía bastante y mis tíos, todos, la que menos leía era mi mamá. Okay. Y yo recuerdo que me enojaba mucho que le preguntaba algo y me decía, investiga, y yo, ¿pero por qué? Si tú sabes, explica. Entonces sí me molestaba y siempre lo vi como una obligación. Víctor, por ejemplo, fue niño Montessori, entonces yo creo mucho en el ambiente que hace Montessori. Nosotros también queríamos que nuestra casa tuviera un espacio, que hubiera libros y que, no sé, los agarrara, no importa que no leyera. Y en algún momento nos dimos cuenta que a los 4 años Víctor empezó a leer. La escuela ahí sí me decía que no, que solo identificaba letras, y yo le decía, no, el niño ya lee. Y en el caso de Victoria, como fue niña pandemia, yo seguía pensando en que sí le faltó un poquito la escuela para lograr eso, y fue justo cuando nos cambiamos a Querétaro, y aquí la escuela me hablaba mucho de regularizarla en la lectura, en la lectoescritura. Entonces Victoria como que en algún momento se me bloqueó y me decía, es que yo soy burra, es que yo no sé, y a ella le afectó mucho eso. Ahí tomamos la decisión de cambiarla de escuela. Y cuando la cambiamos, lo primero que me dijeron es, primero tenemos que trabajar en su seguridad. Me dice, porque la niña siente que ella es el problema, mi hijo, y no lo es. Y entonces ya pues llegué llorando ahí contigo. Entró contigo, o sea, antes de cambiarla, sí hice caso a la escuela de, bueno, pues si nos dicen que hay que entrar a regularización, pues hay que hacerlo. Y ya fue cuando tú me dijiste, no, o sea, no está en edad. Y yo también como que tenía que separar eso, decir, bueno, Víctor lo logró porque pues así es él, ¿no? Y a lo mejor ella tiene otras habilidades entonces también como que dijimos, bueno, nos vamos a tranquilizar, la vamos a cambiar de escuela, pero sí le ayudó bastante. Y ahorita pues que anda con nosotros en el grupo, ya le veo esas ganas, ya le veo, ahorita todavía la tengo que acompañar a la lectura de la noche, pero lo está logrando con ese gusto, no como esa obligación de
tú eres la del problema. No, o sea, ya le encontré. Bueno, ya le encontró ella. Y qué interesante, porque seguramente a muchos papás se pueden proyectar cuando tienen 2 hijos esta comparativa entre lo que logra el hermano mayor y el chiquito y esa expectativa que se puede llegar a tener. Sí, hay un punto bastante interesante. ¿Para ti cómo fue? Pues haciendo memoria, me acuerdo que Kinder 2, justamente, que es donde empiezan como con la unión de 2 sílabas, ¿no? Ma, pa, ir así, empezando ese proceso de la lectura a través de ir asociando el sonido de la combinación de 2 letras. Entonces me acuerdo clarísimo que tenía una pizarra en casa y entonces empezamos a jugar con ella, ¿no? Y acá, sa, ¿no? Y así. Entonces le ponía varias de 2 sílabas y que él fuera logrando leerlas. Se equivocaba en algunas y le daba mucha rabia, se enojaba muchísimo, pero para él era como un reto. Entonces sabemos que su manera competitiva de ser justamente lo lleva a que tenía que lograrlo, ¿no? Entonces seguimos y yo de verdad, en mi memoria yo salto de ese momento de las 2 sílabas a cuando él ya leía completo un libro. Entonces fue como muy, muy rápido para él, como muy natural. Creo que como coincido contigo, o sea, hay niños que para algunos puede ser mucho más fácil que para otros, porque definitivamente sus personalidades y sus habilidades son diferentes, pero fue un proceso, en el caso de mi hijo mayor, como muy rápido, igual que Víctor. En el caso de mi hijo menor, más lento. Así somos los menores. Pero de cualquier manera, es un niño que tiene ahorita 7 años y ya lee libros enteros de 200 páginas, y puedo decir yo que a mi edad yo no lo hacía. Entonces sí, es diferente, y obviamente el hermano también ayuda a que hagan esa búsqueda y a que quieran también poder leer y hacerlo de la manera que lo hace el hermano. Ok, gracias. ¿Por acá? Bueno, Isabela también comenzaba en el Kinder 2 a asociar palabras, los sonidos. Igual también viene de una escuela Montessori, sigue en un ambiente Montessori, y eso le ayudó a poder como aterrizar las letras y los sonidos a las palabras, y al querer descubrir, al querer leer, a qué suena, bueno, y cómo se ve, ¿no? Entonces, porque a mí en el primer Montessori me decían un poco que la tenía que llevar a regularizar y eso, porque no hablaba. Mi hija tardó en hablar hasta los 3 años. Okay. Decía puro mi, entonces le decían a la niña mi. Y entonces de pronto era como papás primerizos, era como, pues sí, tienes que escuchar lo que los especialistas, porque hay que ver si es el paladar hundido, si la lengua, si ¿no? Entonces le haces todos los estudios y está bien, no tenía nada. Y de pronto, el día que se suelta, bueno, ya la conocen ustedes, ya también vendrá aquí a entrevista, pero sí se suelta y ha sido como también como, órale, ¿no? Como cuando le das el tiempo, el ambiente, la paciencia, el ritmo, las cosas también se van dando, ¿no? No a veces la escuela, con la presión que sientes o socialmente, es que ya debería, pero es que no ha sucedido. Entonces, como papá sientes como mucha responsabilidad, mucha presión, porque algo mal estás haciendo, seguramente, ¿no? Con el niño, y más primerizos, bueno. Y ya ahorita en el Montessori actual, de pronto hay ciertas inconsistencias de parte de cuando las guías nos llaman para pláticas de papás, que me dicen, bueno, es que Isabela debería leer un poco más. Sí. Yo cuando me dicen eso, mi esposo y yo ya nos enganchamos. Al principio era así de, ya sabes, pero ahorita ya es como de, que te das cuenta que nada más porque no leen lo que están leyendo ellas o lo que a lo mejor la mayoría les gusta, entonces la mía es la que no lee. Entonces digo, bueno, pues los intereses, ¿dónde está el bagaje cultural? ¿Dónde está cada niño tiene que respetar como lo Montessori, ¿no? Como, ¿no? El lineamiento que ellos mismos proponen, pero bueno, esa es otra historia, y ya no me engancho. Ya sé que a mi hija le encanta leer y me gusta que ella hasta me proponga historias, que me proponga cosas que, ahí te lo dejé, mamá, ay, mamá, ¿no lo has leído? O sea, qué horror, mamá, te tardaste un chorro, ¿no? Y yo digo, bueno, ya no voy a entrar en detalles con la escuela, porque pues como que siento que sí les hace falta de pronto detenerse a ver bien a cada niño.
Entonces, pues tú como papá, sí se te pueden ir unas que otras, pero eso de que no leas y te quedas así como, oye, no me estás diciendo, es mi hija Isabela Sandoval, o que estás equivocando de niña, ¿no? Qué interesante esto que comparten, porque justo en México esta línea de, a ver, ¿no? Antes se le hacía mucho caso a lo que decía el maestro. Bueno, el maestro hasta tenía chance de pegarte, ¿no? Yo me acuerdo que todavía, maestra, usted me lo regaña, ¿eh? Si se porta mal, o sea, era ese nivel de autoridad. Ahora de pronto, ¿no? Yo que estoy del otro lado, de pronto digo, ya nos agarran de botana, ¿no? Porque también ya nos fuimos al otro extremo. Ustedes en esta parte, ¿cuál ha sido ese equilibrio que han buscado de decir, a ver, sí, lo que la escuela pide y el sistema y lo que estoy pagando, pero por el otro lado también el balance de lo que yo veo en casa? ¿Cuáles han sido esas estrategias que a ustedes les han funcionado para decir, hoy mis hijos leen independientemente de lo que la escuela diga o el sistema educativo espere de mis hijos? ¿Ustedes cómo viven esa parte, encontrando este equilibrio entre lo que se vive en casa y lo que se vive en escuela, que a veces parece una lucha campal? ¿Cuáles son estas cosas que han funcionado para ustedes? Pues ahorita, en esta escuela no tienen como tanto esto de la lectura y te tienes que echar ciertos libros al año, no. Entonces por eso sí lo tenemos que hacer nosotros en casa. Pero también siento que no nada más debe de ser la escuela, ¿no? Debe haber un equilibrio, tiene que ser en tu casa, en la escuela, si les hacemos caso, y hay cosas que dices, tampoco me puedo enganchar, si les voy a hacer caso aquí, pero acá ya no. Creo que ahorita también es por todo este cambio que hay, que ahora pues un día quieren tener tabletas, pero después no, entonces como que ni las mismas escuelas saben qué están ofreciendo ni qué están vendiendo. Entonces hay un momento en que me saturé y dije, ya no, o sea, tenemos que sumarle por fuera y un poquito hacer caso allá adentro, pero... ¿Cuál ha sido ese equilibrio, eso que tú haces en tu casa, que dices, Aquilen, ¿qué es eso que hiciste diferente? Pues nosotros procuramos todas las noches acompañarlos. Por ejemplo, es como parte de la rutina, ¿no? Ellos ya sabían que se bañaban, cenaban, a la cama, el cuento. Y pues hasta la fecha que Víctor tiene 11, se le acompaña. Él ya lee solo, pero normalmente o lo escucha el papá o lo escucho yo. Y con Victoria sí hay que leerle, y a veces sí me dice, yo quiero hacerlo. O de repente como que se empieza a trabar y se desespera, y es cuando, bueno, ahora hazlo tú. Pero sí hay que acompañarla, pero es como de rutina diario. No importa que sean 15 minutos, 20 minutos, pero así iniciamos, y desde chiquitos, o sea, desde bebés, es parte de su rutina. Tú hablas mucho acerca del ambiente. ¿Cuál fue ese ambiente que creaste? ¿En dónde? ¿En su recámara? ¿En la sala? ¿En dónde es ese ambiente para que ellos digan, voy a leer? En su recámara. ¿Cada uno? Es que antes compartían, cuando vivíamos en la Ciudad de México, compartían habitación. Entonces teníamos como el tapete, un librerito, sus cuentos. Entonces, Víctor, cuando empezó a leer, ya le leía a la hermana, y tengo miles de fotos hasta en el baño donde él está leyendo a la hermana. Entonces, ya aquí, ahora que estamos en Querétaro, ya pues cada quien tiene su habitación, siguen teniendo su librero, pero ya no el tapete, pero ya saben dónde están sus libros, ya igual ellos deciden qué quieren leer. Y ya cada uno tiene como su lugar de sus libros, y la rutina de todas las noches. Darse un momento para leer. Ok, ¿tú, Arelis? Sí, fíjate que en el caso de Samuel, pues fue muy natural, y fue más de buscar en base a esa primera lectura que le gustó, que fue con el diario de Greg, qué más había y que fuera de ese tipo, que le pudiera seguir llamando la atención. Y así fue. Bueno, el diario de Greg tiene 20
libro ya, y de ahí pues nos fuimos saltando a otros, incluso youtubers que tienen libros, pero creo que es una muy buena manera, en nuestro caso funcionó muy bien, porque eso que veían en la pantalla, luego lo vieron en los libros, y habían historias de historias, o sea, hay muchos libros. Entonces fue de empezar desde estos libritos que tienen más imagen que texto, a ir avanzando y a los libros donde sí hay imagen, pero es mucho más texto que imagen, a este momento mi hijo de 12 años, donde un libro no tiene ninguna imagen, ¿no? Y ya todo es un proceso que ellos mismos van creando en su mente en base a lo que leen. Pero creo que si me fuera así como a buscar una fórmula, creo que definitivamente es permitirles la posibilidad de encontrar algo que resuene con ellos, que les guste, con los que ellos se sientan incluso identificados, y que a partir de ahí ellos van a querer seguir buscando, tiene que haber más, ¿no? Sí. Entonces quieren más y buscan y siguen encontrando cosas. Entonces eso fue con Samuel, ya más como directo a los libros. Con mi hijo el menor, sí, de pequeño igual, o sea, las historias, cuentos de bebé, con nosotros igualmente la rutina de la casa, el baño, a la cama y a leer. Y ahí destacaría yo que incluso hasta mis hijos se llevan casi 5 años de diferencia uno con el otro, entonces sí, el pequeñito estaba con sus libros de cuentitos, pero aunque sean cuentos, y mi hijo mayor ya los conocía, y uno empezaba a leer, ahí lo tenías. O sea, porque se lo sabe de memoria además los textos, y le encantan y los engancha porque los conoce y los disfrutó en su momento. Entonces, fue así, fue leyéndole, primero todo uno leyéndole el libro, luego ya dándole la oportunidad. No, yo leo una página, leo una página, yo me leo las demás, y ya hoy en día ya agarra un libro y ya lo lee todo. Pero ese ha sido como el proceso. Creo que el gran secreto sí es dejarlos explorar y que consigan algo que los atraiga y que los enganche. Ok, ¿por acá? Sí, yo también coincido con Alma y con Arely sobre que deben de conectar con algo para que de ahí se sigan, y sí, también tener una rutina para las cosas como los buenos hábitos, ¿no? Como lavarte los dientes, bañarte, ¿no? Todo lo que le empiezas a enseñar a un chiquito, y pues los libros también son parte de esa rutina. Y ahora hasta la fecha creo que sigue existiendo todos esos hábitos, pero le hemos agregado un toque diferente, que es cuando se le atora algo en alguna materia, por ejemplo ahorita en inglés, que el inglés está así como que, ay mamá, inglés, y es su dolor de cabeza, pues buscar libros en inglés que le atrapen para que entonces conecte con el vocabulario, el lenguaje y todo lo que se deriva para seguir aprendiendo, y que ese inglés se convierta en algo pues que ya no le da dolor de cabeza. Al contrario, trabajar ese ay mamá, no me gusta el inglés, pues ahora sí me gusta, y entonces dame más libros. Entonces ese fue un momento que descubrimos, fue nuestra eureka de wow, y de cómo poderla acompañar cada vez que se le atore algo con libros donde conecte. En este caso fue, me acuerdo, Dogman, no sé si lo conocen ese libro, bueno, tiene también muchísimos libros, y los de Mike, los de un perrito amarillo ahí, también esos le vuelan la cabeza, y pues siempre estarle buscando, y de hecho salió la semana pasada el último de Mike, y aunque ese ya los había dejado atrás porque ya creció, ya como era el nuevo de Mike, bueno, lo tengo que tener, y sí, lo sigue pidiendo y lo sigue buscando, pero creo que ese plus de lo que dijeron del hábito, de el ambiente y de que algo que conecten, esto también de que buscar ir más allá de las cosas que les cuestan trabajo, siempre a través de los libros. Antes de irme a las preguntas como más individuales, quiero preguntarles, porque ahorita hablaron de algo muy interesante acerca de los intereses de los libros. Yo cuando empecé a leer, ya que fue más adolescente, en ese momento Crepúsculo, vampiros, estaba de moda. Y sí empezó a haber un poco de burla, y de hecho a veces decir que empiezas con ciertas lecturas que ya te hablan más de ti, o por ejemplo, yo sí amo los libros de desarrollo humano, superación personal, y sí hay bullying al respecto de qué lees, no como de, ay, o sea, eso es leer, ¿no? Y yo de pronto fue como
¿Cómo? O también leer, o los niños que leen, son los niños como raros, ¿no? En los que, ay, ¿cómo está leyendo? Ay, qué aburrido. Yo me acuerdo mucho de tu hija, que la primera vez que la conocí, en un curso de verano, nos fuimos a Hamadi, se llevó su libro, se trepó a un árbol, literalmente, y ahí estuvo todo el espacio, ¿no? No sé si tú lo sepas, pero desde ahí yo le digo Harry, de Harry Potter, ¿no? Porque si es niña Harry por esta fascinación. No tenía una necesidad más allá de querer jugar o sea, estaba ella en esta magia con su libro, y sí notaba cómo el resto del grupo era de, ¿por qué está corriendo? ¿Por qué no está gritando? ¿Por qué no dice que está aburrida? ¿No? Porque aunque los lleves hoy al parque, muchas veces ya no saben qué hacer, ya se aburrieron. Entonces, ustedes como mamás, ¿cómo manejan esta parte, esta seguridad de los niños que leen y que se atrevan a leer? Porque a veces ellos llegan bien emocionados a la escuela a decir quizás, ay, tal libro, y es como, ese es para chiquitos, ay, ¿eso qué? ¿Les ha tocado alguna experiencia así? ¿Y cómo la han manejado? ¿O cómo manejan que de pronto se vuelva el raro, la rara, el que lee? ¿Cómo manejan esa parte? ¿Les ha tocado o no? Sí. Tú sí. A ver. Pues a mí me ha pasado mucho que en lugares donde vamos a comer, a pasear, a dar la vuelta, Isa siempre trae, como dice, su librito, ¿no? Porque por sí. Y en el coche va leyendo, o sea, siempre hay un por sí, ¿no? Entonces es como en la mochilita, el librito, la botella de agua y un muñequito. Pero me ha pasado que se topa con niños más pequeños que ella, y los niños pequeños que están corriendo, brincando, saltando, ella los ve y le causa como curiosidad, y también ella tiene ganas de correr, brincar, porque también le gustan los pequeñitos y seguir jugando, pero de pronto, al contrario, veo que ella es la que les enseña su libro, porque a los chiquitos les causa curiosidad qué estás leyendo, qué estás viendo, y la otra, pues, bla, 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 ¿no? Súper contenta. Entonces los tiene ahí, y entonces cuando descubrió ese poder de que ella puede contarles historias y a tener la atención de los niños, bueno, ella eso le cambió la vida. A diferencia con los grandes, que hay grandes que la ven y estás leyendo eso, y ella se siente como juzgada al principio, un poco incómoda, pero tiene una seguridad que ya quisiera yo un domingo, ¿no? Digo, es algo que se tiene que trabajar en casa y todo, pero sí es una niña con mucha seguridad, y de pronto sí le da la vuelta a las cosas, aunque hay cosas que le hieren y me lo dice, mamá, me dolió que me dijera tal, o se burló de mí, le dieron un golpe en la cabeza con un balón enfrente de toda la escuela, y para ello fue, pues además de la sangre, doloroso y así, bueno, pues le dolió, ¿no? Pues físicamente, pero cuando tiene que ver con los libros o algo que ella sí sabe, como que se sabe, entonces pone un límite aunque sean grandotes, o sea, pues sí. Entonces eso es lo que creo que ayuda mucho a que le dejen de decir, porque mucho hasta las maestras, o sea, las maestras que decirle, ¿por qué estás leyendo eso? Ya tienes 11, ¿no? Como que, a ver, maestra, ¿qué onda con su comentario, no? El otro día también así de Isa, iban a ir de pijama y iba a llevar un muñeco, o sea, pero ya tienes 11, y al día siguiente todos con libros y muñecos. Y yo así como que, mi hija así como que, ¿por qué habrá querido decir la maestra? Como dice, yo no sé si o es personal o si alguien más lo hubiera dicho no le hubiera hecho ese comentario. Bueno, esa es otra historia, pero hasta de los maestros hay bullying respecto a lo que leen, porque hay como una expectativa que se crea de lo que estás leyendo por la edad. Y me parece que no debería existir, ¿no? Al contrario, a un niño que ya lee, ya deberías decirle, a ver, cuéntame, platícame, ¿no? Pero que sea no desde la parte juzgona, me parece, niño, adulto, papá, lo que sea, no está bien. ¿Para ti? Fíjate que nos pasó, Samuel se leyó Harry Potter, tenía 8 años, iba a cumplir 9, cuando empezó con su gusto por Harry Potter. Y incluso en la escuela nos llegó a pasar que, no sé, una fiesta de cumpleaños, ay, ¿de qué quieres tu fiesta? No, de Harry Potter. Y todos así, Harry Potter, o sea, le empezaron a hacer como bullying, pero que de Harry Potter. Y él así, pero ¿sabes quién es Harry Potter? No, pues sí, pero, o sea, no, sus temas eran otros. O sea, en ese momento, te digo, 8 o 9 años, mi conversación con él fue, ¿a ti te gusta? O sea, respetar el gusto de cada quien. ¿A ti te gusta esto? ¿Tú lo disfrutas? ¿Sí? ¿Lo vas a cambiar? No. Él también. Él lo disfruta otra cosa, otros muñequitos, otra cosa, y lo vas a respetar del mismo modo. En ese entonces estaban con Goku y las esferas del dragón, una cosa de esa. Samuel no tenía ni idea de qué le estaban hablando. Él sabía era de Harry Potter. Entonces, eso pasó 8 o 9 años.
pero en el camino los mismos libros nos han ido dando respuestas. Hace poco se leyó Invisible, entonces ahí hablan como muy específicamente de ese tema y lo definen como... Hay una parte del libro muy bonita que habla del empollón, porque está en español de España, y entonces desde ese punto de vista de lo que es el significado de la palabra, explica qué quieres tú, o sea, cómo tú, si vas a subir en un avión, ¿qué quieres que sea la persona que maneja el avión? ¿El que sabe, el que estudia, el que lee, o el que era el flojo del salón y el que no hacía nada? ¿Cuál de los dos quieres ser tú? Entonces, como que él nos ha ido dando respuestas y Samuel tiene muy claro, como dices, o sea, ya mucha seguridad. No, yo quiero ser el que lee, ¿no? Entonces, sin problema. Sí, definitivamente los libros generan seguridad. ¿Tú has tenido alguna experiencia porque tus hijos lean? No. Pero creo que sí es la edad donde sí se cuidan un poquito más, ¿no? Víctor es como muy sensible, entonces sí le duele que le digan, pero sí tiene eso, que ese gusto que cuando los chiquitos lo ven o cuando les lee el cuento a los chiquitos, él se siente grande, ¿ves? Me ponen atención. Entonces, pero sí creo que es cuidadoso, porque de repente en la casa se enfada, a veces hasta llego y está con la Biblia y yo, Víctor. Sí. O sea, y de repente cambia, y da unos cambios bien drásticos. Ahorita está leyendo algo de historias japonesas y no sé qué. Pero creo que sí, a lo mejor por la edad, ahorita sí se cuida mucho. O sea, yo veo que no lo saca, pues siempre es en su cuarto, en su rutina. Qué interesante. Me quiero ir por preguntas más personalizadas. Arelis, cuéntanos un poquito, ahora sí, de este proyecto que creamos acá en Cibatá. ¿Cuáles son estos eventos que hemos estado realizando? ¿Qué impacto notaste tú que creamos a través de este movimiento con la lectura? ¿Y con qué hasta este momento te quedas de lo rico, lo valioso que ha sido esta experiencia? Sí, fíjate que cuando empezamos, como lo comentaste, o sea, vamos a empezar a ir a clústeres, vamos a empezar a llevar lectura a estos clústeres de aquí de la comunidad donde vivimos, de Cibatá, y teníamos casos en donde llegábamos y no iba nadie. Dijimos, bueno, no es mucha igual en la comunidad que lee, pero en la medida que fuimos, la verdad, muy perseverantes, en ningún momento como que dijimos, no, sí se puede, y los niños también nos acompañaron siempre en todo momento. Se empezó a hacer comunidad, se empezó a hacer este grupo de mamás que hoy en día nos acompañan y que actividad tras actividad que sale, vienen con nosotros y nos apoyan y nos acompañan y se unen y qué hay que hacer. Entonces ha sido muy bonito, ha sido para mí una apertura. Yo diría que a mí me costaba mucho más el exponerme a un grupo grande de personas, y esto ha sido parte del proceso. Y pues hoy en día de empezar con estas lecturas donde podía ir una persona, pues a tener eventos masivos donde podían ir 300 personas y que funcionara y que fuera muy bonito y que todo se coordinara de la manera en que funcionó entre todas, pues fue muy bonito. ¿Cuánta gente crees que hemos impactado hasta el día de hoy con este movimiento? Sí, pues como te digo, empezando como que pocas familias, pero en la medida que se formaron los eventos, o sea, tuvimos 2 eventos grandes de más de 300, de más de 200 y todo lo que hemos hecho alrededor, más los talleres, o sea, fácilmente tenemos que estar llegando a los 500, 600 personas. Muy bien. Hay un cuento que marca mucho, Isa, la manera en cómo lo lee, esto que comentas de que ella tiene esta facilidad de atrapar a los pequeños, pero también a los grandes. Genera una magia con el famoso libro de Mamá tiene
truenos en la cabeza, y ella se encarga en la última lectura que tuvimos en Arcoíris, en donde ella hasta se los dedica, les hace saber que ese cuento es para ellas, ¿no? Y las mamás se conmueven, entran en este sentimiento. Para ti como mamá, ¿qué es verla en esa cuestión que sí dices, oye, yo quiero esa autoestima, esa seguridad, pero desde el lado mamá, ¿cómo tú vives ver este desarrollo que ella está teniendo? Pues verla para mí siempre es pues una fascinación, verla como ella se desenvuelve, no necesita estar aquí, pues no sé, ¿no? Pegada, al contrario, yo siento que ella es mi maestra, la que me enseña a mí a no tener pena, a no tener miedo, ¿no? De ella yo lo aprendo porque para ella es natural, es como su naturaleza. A lo mejor para otras personas es algo que se aprende, pero yo la veo a ella que ella lo trae, es algo que trae y pues se lo admiro y lo aprendo, pero también hay muchas veces en donde trato como en lugares donde hay que convivir y eso, como de bajarle un poco porque también tiene su lado no equilibrado, o sea, su lado como de mamá, déjame, no quiero convivir y quiero leer y leer y leer y leer, a ver hija, venimos a convivir, al menos saluda y después te vas nada más dile sola, ¿no? Y de pronto es como, o va caminando, le acabas de comprar el libro y Isabela te vas a caer, cierra el libro, o sea, de verdad es demasiado. Entonces de pronto pues son pleitos, ¿no? Es como, cierra el libro ahorita, ay mamá. O sea, le digo, no, pero es que ahorita te vas a caer, o sea, bueno. Entonces, siento que sí tiene esa parte donde, pues vamos a buscar el equilibrio. Aquí te sientas, aquí lees, o llegando a casa, no, ya en el coche, ya nos vamos. A ver, tranquila, ya te compré tu libro, ahora me toca a mí. Entonces, buscar ese lado del equilibrio, ¿no? Porque sí tiene, de verdad, se va. O sea, sí, se va. Pero está bien, o sea, está bien, nada más hay que bajarle un poquito ahí. Pero bien. También acá tuvimos una experiencia muy padre con Víctor en la última lectura, en donde estaba leyendo un libro bastante grueso. Los niños que estaban eran muy pequeños, no era un libro para niños tan chiquitos, no había tanta imagen, la tonalidad de los colores de este libro no eran brillosos, no eran divertidos. ¿Cómo se llamaba? Siempre La peor señora del mundo. Y de pronto los atrapó. Él tenía a todos alrededor, lo tenían ahí encimado. ¿Cómo fue para ti? Porque al principio estaba recordando que ellos nos acompañabas tú, pero ellos no, ni Víctor ni Victoria llegaron leyendo. Víctor empezó a leer como en la tercera, cuarta visita de clúster, y en la última ya era el señor apoderado de todos los niños, y él al final, recuerdo que cuando veníamos de regreso te dijo, mamá, ¿viste todos los niños que estaban ahí encima de mí? Y tenía a la audiencia atrapada. Como mamá, ¿qué fue para ti ver esa experiencia? Pues igual, muy contenta, como pavo real. Pues eso, que les da seguridad, o sea, en ningún momento como que se sintió ni intimidado ni nada, él se sentía como feliz y hasta volteaba y se los enseñaba y regresaba y no se perdió, y yo creo que se estresan más las mamás que asisten como de no te le acerques, no te le pegues tanto y ya, y no, Víctor no se perdió, porque sí había como otros, o sea, había como los que estaban muy pegaditos y los que ya querían, como que había niños muy chiquitos. Muy chiquitos. Entonces, pues yo bien feliz porque nunca perdió como el ritmo, siempre estuvo como muy contento. Y sí, nos atrapó a todos. Con Sam también tiene un cuento muy mágico que es Esperar no es fácil. Fue un libro que de hecho yo siempre le decía ese, ¿no? Porque la primera vez que él lo leyó sacó un wow, y después él en la práctica le empezó a dar tonos, le empezó a dar seguimiento, ya sabía en qué momentos esperar para sacar la magia, generaba pero ¿qué es lo que está? O sea, los mismos niños era de ¿en qué va a terminar el cuento para que, qué estamos nosotros también esperando, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo la fuiste viviendo de decir, oye, cómo empieza su primera lectura y conforme lo va practicando, va encontrando su propia personalidad hasta llegar a la magia de que hasta los adultos hacen wow cuando es una portada, es un libro, es una imagen y se crea ese encanto? Y es un libro para niños pequeños. Muy pequeños. Diría que 5 o 6 años está enfocada esa lectura. Sin embargo, y lo que hemos vivido en las visitas a los clústers
engancha a los niños más grandes, engancha a las mamás. Y para mi hijo, y pues yo como mamá viéndolo, pues fue todo una evolución y un crecimiento, diría yo, incluso personal, porque lo disfruta. O sea, definitivamente él, incluso como adolescente que ahora es, llegamos a las lecturas y hasta puede estar en su batalla interna de si quiero, no quiero, pero si mis amigos me ven, porque yo leyendo el cuento de niños. Y ya cuando se da el momento, él agarra su libro y se mete en el papel y va haciendo toda la historia y los sonidos y caray, y todo lo que necesita el libro para realmente capturar, o sea, él se dio cuenta que logra capturar la atención de los que están allí y sabe en qué momento darle las entonaciones y subir el volumen y hasta llegar al desenlace, ¿no?, del libro. Entonces, pues para él mismo ha sido todo un proceso de crecimiento personal, y de satisfacción de que le gusta hacerlo y lo hace justamente con toda la intención de que le pongan la atención. También acá tenemos una chiquita que le encanta esa parte de la atención. ¿Han tenido pláticas en donde de pronto digan, oye, sí, mamá, esto para mí está siendo una realización o quiero elegir estos cuentos? Esta parte de cuando llegan a casa para la elección de qué es lo que se va a leer, quién lo elige, tú la orientas, ¿cómo saben? Porque leen, siempre nos traen una historia nueva, siempre traen un cuento nuevo. Tú también es como, yo diría, lean el mismo porque lo hacen increíble, pero no hay una jugosidad y se ve muy entre ustedes una complicidad de que hay momentos sí de planeación para decir qué vamos a llevar el día de hoy. ¿Cómo es esa parte que no vemos, pero que sí se ve reflejada? Es que nos encanta, Nancy. A Isabela y a mí nos encanta pues esos momentos de planear libros, y además tenemos como bien claro para los chiquitos, para los medianos, para los grandes, para las mamás, ¿no? Entonces como que tenemos bien claro eso. Entonces, por ejemplo, cuando preguntamos qué tipo de niños va a ir, entonces, no, que 5 o 6 años, mamá, estos les va a gustar. Y es que habla de tal cosa y habla de tal, y entonces como que tiene ella bien claro como las etapas del desarrollo en ella, pero también con los chiquitos y con lo que le sigue que ella no ha vivido. Entonces creo que eso lo hace más fácil, y que además le encanta leer, o sea, le encanta. Y como te decía al principio, ha sido nuestro lazo de madre e hija, o sea, después de la lactancia, que es lo obvio de las mamás, que es nuestro lazo natural, pues para mí fue un miedo bien fuerte, ¿no? Y ahora, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Porque yo no tenía uno con la mía, con mi madre, entonces era como mucho miedo ese de cuál va a ser mi lazo con mi hija. Entonces de pronto descubrir que la lectura fue y ha sido ese gran lazo amoroso, para mí es como pues algo maravilloso. Entonces yo creo que desde ahí, como está desde el amor, desde lo más honesto que puede haber, pues compartimos. Y a mí me sale mi niña, o sea, mi niña Fabiola, ¿sí? Entonces a lo máximo. Entonces somos como dos niñitas escogiendo cuentos, incluso peleando y poniéndonos de acuerdo. Y no, me toca a mí, así. Entonces, pues sí, así, mucho. Con Victoria también hubo un momento en el que, como lo dije hace ratito, no leía desde el principio. Ya nos contaste su historia de seguridad, de que quizás el problema era ahí, y de pronto, sin que nadie le dijera, sin que nadie se lo pidiera, dándole este espacio. Yo tengo también mi libro, ¿no? Que se llama, y hasta se me olvidó. Tenemos un plan. Y entonces ella lo empezó a captar, empezó ahí, hasta que fue como que su cuerpo mostraba estoy lista, ¿no? Y entonces cuando le pregunto, ¿quieres leerlo? Fue
¿no? Y entonces se dio esa oportunidad y desde ese día hasta las últimas lecturas que hemos tenido, ella ya agarra su libro y ya sabe que va a participar. ¿Cómo fue para ti ver esto de decir justo la etapa que dices, oye, a mí de pronto me decían que ella se sentía en un problema, a tal nivel que la tengo que cambiar de escuela? Después acá me dicen que hay que trabajar en su autoestima antes que el tema de la lectura. Y de pronto ella solita dice, yo ya hasta en público, en eventos grandes como los que se hacen en Hamadi, que se suben al escenario y que y tienen sudaderas amarillas, fosforescentes, véanme todos, y ellos se sienten que saben lo que representan y levantan la mano. ¿Qué fue para ti ver esa evolución en Victoria? Es justo a lo que yo me refiero con que tiene que ver el ambiente. Pues primero se empezó a sentir bien entre ustedes, entre sus hijos, tener esa confianza, ¿no? Sentirse que era un lugar seguro donde ella podía leer y nadie se iba a burlar si lo hacía bien o lo hacía mal. Y también es a lo que me refiero, donde debe haber un equilibrio, que son esos espacios también que no te los va a dar la escuela, donde tienes que buscar, donde tu hijo vaya sumando a su vida. Por ejemplo, esto que dices, que se para en Hamadi, que lee, que en el de Arcoíris también había bastantes niños. 40. Entonces digo, esto no lo vas a aprender en ningún lado. Entonces es ahí donde digo, estos ambientes para ellos son los que yo busco y son los que a mí es donde yo digo, wow, sí funciona, sí estoy viendo el cambio con ellos. Con Víctor Vicente, estamos en una etapa donde apenas, ¿no? Más bien sigue al hermano, entiende la dinámica, tiene otra personalidad, bien lo decías, ¿no? El hermano mayor es muy estructurado, el otro es más motriz, la forma en cómo socializan es totalmente distinta. En ese aspecto, ¿tú cómo ves esta parte de decir, vamos poco a poquito dándole su momento? Él te dice, te comenta algo, ¿cómo es ese proceso? Bueno, pues justo cuando dijimos que veníamos a grabar contigo sobre el tema de la lectura, digo, pero yo también voy, yo también los acompaño y yo también sé leer, yo sí, mi amor. Entonces, para él ha sido también un proceso. No, hasta este momento él no ha hecho una lectura como tal así en público, pero si me preguntas ahorita, digo, está listo. O sea, él ahorita sería capaz de agarrar un libro y leerlo en público. ¿Qué edad tiene? 7. 7. Justo ahí es la edad en donde ellos levantan la mano. Para ir cerrando, cuéntenme para ustedes qué sigue con este proyecto, cómo lo visualizan, con qué sueñan con respecto a la comunidad, con respecto a Cibatá, qué eventos les gustaría que siguiéramos creando, cómo les gustaría que esto ocurriera tanto para la comunidad, ustedes como mamás y por supuesto toda esta inspiración para sus hijos. ¿Quién me quiere decir? Pues la lectura creo que es como el parteaguas o el pretexto para invitar gente a hacer comunidad, conocernos, así como nosotros nos conocimos a través de la lectura por un proyecto y no sabíamos que íbamos a llegar a donde estamos ahorita, ¿no? Grabando, pensando en el paso que sigue. Entonces creo que lo que seguiría o que creo que se va dando también es que la misma comunidad también va a pedir cosas. Nosotros vamos a tener como, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? En tanto a lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, en términos de lectura, pues tienen muchas necesidades los niños sobre expresar, ¿no? Lo que leen, lo que aprenden. Entonces hay muchísimas herramientas para expresar, como la lectura, llevarla al teatro, hacer títeres, hacer pues sí, tal cual obras de teatro, y poder invitar a toda la gente que vive aquí donde vivimos a que participen, a hacer diferentes talleres y que se mezclen las artes, digamos, cosas de cine con teatro, con lectura, ¿no? Y hacerlo más grande y tener un espacio. Digo, el Hamadi funciona, pero igual ya en sueños, tener un espacio, una sede de la comunidad lectora donde se hacen pues muchas actividades culturales, tener una biblioteca, no sé, eso es lo que queremos biblioteca. Sí. Por acá, igual tener nuestro propio espacio con pues un horario más amplio, porque íbamos solo de clúster en clúster.
Y sí, ojalá una biblioteca, que ya hace falta mucho aquí en Cibatá, y seguir impactando. Y creo que nuestros hijos es lo que más han aprendido, ¿no? Y yo sé que todos ellos saben lo que están logrando. Entonces, pues qué mejor que seguirlos motivando e impulsando, y que esto sea más grande. Sí, yo voy por ahí, por lo de que esto se haga más grande, porque justo la semana pasada estuve en una junta en la escuela y comentaba, oye, yo tengo esta experiencia de que estuvimos llevando lectura a los clústeres y las mamás que estaban ahí conmigo, ay, yo nunca me enteré. Entonces, a pesar de que ya hemos podido hacer comunidad y que ya muchas personas conocen de lo que estamos haciendo, me queda claro que no hemos llegado a todos. O sea, hay mucha comunidad todavía, y aquí en Cibatá ya es muy grande, que le gustaría unirse a esto y que realmente no lo conoce. Entonces, digamos que ese gran deseo, sueño sería el que esa difusión llegue mucho más allá y que muchas más familias se enteren de que hay familias y niños que leen y que se pueden unir en este proceso y en este crecimiento de cada uno de ellos. Para mí representa como educadora el sueño de ver a los niños disfrutar de la lectura desde un lugar genuino, fantástico, donde también cree una empatía, una unión con sus padres. Me doy cuenta a través de ustedes que también son esas experiencias, esos regalos que cuando te vuelves adulto no olvidas, ¿no? Mi mamá me leía un cuento, teníamos estos momentos de noche de interacción en donde también de pronto dices, oye, pues mi hijo no me habla tanto, pero a través de lo que está leyendo puedo conocerlo más, puedo tener esta cercanía de qué está pensando, dónde van sus intereses, qué le angustia, qué le da miedo, verlos con un vocabulario mucho más amplio. Yo en otro momento les decía, ¿no? De pronto hoy ver a los TikTokers que pueden pasar en un live de tanto tiempo con tan poco vocabulario, con tanta audiencia y ellos tampoco qué decir porque se ve que no hubo este acercamiento donde de verdad les cuesta mucho trabajo poder estructurar una idea. Y yo sí sueño con que en la comunidad de Cibatá hagamos tal nivel de ruido en el país, en Latinoamérica y en el mundo de decir, es una burbuja, es una comunidad que se dio a la tarea de leer y que hoy se ve como lo vemos en otros continentes, como en Europa, donde ves un domingo cualquiera los jardines llenos de gente leyendo, y no porque alguien lo organizó, no porque hay un evento especial, sino es porque es parte del cotidiano, y así como hacemos picnic, nos acompaña el muñeco, la lectura y el agua, y esa es la parte con la que yo sueño y siento que Cibatá tiene todas las características para lograrlo y crear ese impacto, porque entre más niños pensantes tengamos, pues por supuesto que el futuro de México va a tener un cambio, y eso se puede ver reflejado en cuando dan el paso, en la manera en cómo nos saludamos, en si algo te molesta, cómo lo regulas con tus emociones más estables, argumentando de una manera que realmente digas, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero es válido y voy a respetar tu punto de vista. Y esta comunidad, repito, merece eso y tiene todas las condiciones para lograrlo. Así que sigamos, hay mucho en este 2026 y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, perdón por aceptar la invitación. Y en una palabra, ¿con qué se quedan de toda esta experiencia de la lectura en Cibatá? Yo, unión. Yo, expansión. Ay, agradecimiento. Sueños que se hagan realidad. Muy bien, pues muchas gracias por este momento, por este capítulo. Les iba a decir un secreto, que esta es la segunda vez que grabamos. Tuvimos un errorcito y entonces lo estamos haciendo, lo hicimos muy bien, nadie se dio cuenta, pero es para que sientan esta confianza, porque eso pasa, ¿no? Muchas veces planeas, organizas, y lo importante, como lo decían, aunque no haya nadie esperándonos para leerles un cuento o aunque tengamos que repetir, es increíble que aquí sigamos, y de verdad se los agradezco infinitamente por otra vez darnos de su tiempo para lograr este momento. Ay, gracias también a ti, Nancy, por toda esta iniciativa y porque esto es apenas el comienzo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Luis.